Bienvenidos a este curso de griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos la clase número 21, que trata sobre el infinitivo en tiempo presente y aoristo, el infinitivo articular y vamos a ver también el discurso indirecto. El infinitivo vamos a ver que funciona básicamente igual que en español, así que va a ser bastante fácil su asimilación. Como siempre vamos a comenzar por el vocabulario. Comenzamos con dei, que se traduce como es necesario, y lleva el acusativo y también el infinitivo cuando se quiere emplear una frase o una oración eh, con este verbo. Existí se traduce como es lícito o se permite, ¿bien? Y se va a utilizar el dativo respecto a la persona para quien es lícito alguna acción. Celo, yo deseo. Jesús, Jesús, un nombre propio. Judaíos, judío. Keleuo, yo mando. Comein, aldea. Melo, yo estoy a punto de, ¿verdad? Con la idea de que se va a hacer algo posteriormente. Ofeilo, yo debo. Pasco, yo sufro. Pro es una preposición que con el genitivo se traduce como antes de o delante de. Soteria, salvación. Farisaios, fariseo. Y Christos, que se traduce como Cristo. Y aquí se produce una diferencia auditiva respecto al concepto Cristo en español, si es que nosotros adoptamos la pronunciación que consideramos para el curso, que es la pronunciación erasmiana, porque suena mucho más familiar Cristo que Cristo, o Christos, perdón, pronunciando la J como J y no como K. Bien, pero eso tiene que ver con la pronunciación que preferimos, pero eh, si a alguno se le hace más cómodo pronunciarlo como Christos, tampoco va a haber ningún problema, pero es importante también entender las ventajas que tiene la pronunciación que adoptamos en este curso. Por supuesto, esto hay que memorizarlo. Vamos a ver el infinitivo. Vamos a comenzar con una teoría general del infinitivo. Y que ustedes pueden ver aquí que se extrajo tal cual del libro guía de este curso y que está en la descripción del video. Ustedes pueden, como les he recomendado, eh, estudiar con más detenimiento el libro guía para cada lección. Yo aquí voy extrayendo solamente algunos conceptos que me parecen que son más importantes. El infinitivo es un sustantivo verbal y en muchos casos su uso es muy parecido al infinitivo en español. Así que lo tenemos bastante asimilado ya en nuestro idioma. Aquí tenemos un caso. Voy a... ¿Verdad? Aquí tenemos celo, akuein, que aquí está el infinitivo, ton logon. Y esto quiere decir quiero escuchar la palabra. Y este escuchar es el akuein que está en infinitivo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver de inmediato que la traducción sigue el mismo patrón que el infinitivo en español, ¿ya? El infinitivo en español es la forma verbal básica, escuchar, ver, comer, y así es como se traduce también desde el griego. Y generalmente, al igual que ocurre con el subjuntivo que vimos en la clase anterior, no hay distinción de tiempo entre entre el presente y el aoristo, sino que la distinción es básicamente la misma que predomina con el subjuntivo que lo vimos, ¿verdad? Que cuando la acción es presente, en este caso el infinitivo presente, esto describe la acción tal como es, o en una continuación, o en una acción repetida, mientras que el infinitivo aoristo no se refiere de manera especial respecto a la acción. Y va a ser muy difícil poder obtener, sobre todo en este primer año de griego, que bajo el marco que se realiza este curso, poder obtener una
traducción clara cuando lo llevamos al español, así que para efectos prácticos lo vamos a traducir en este caso tal como lo vimos arriba, ¿ya? Con la idea del español, ¿ya? Escuchar en este caso. Y el negativo del infinitivo es may, como todos los modos aparte del indicativo. Vamos a ver de inmediato las desinencias para el infinitivo, que en este caso veremos solamente el presente y el aoristo. Estas son todas las desinencias que hay que aprender. Está el tiempo presente, en sus tres voces: voces activa, luain, que es desatar; voz media, luestein, desatar para sí; y voz pasiva, luestein, que son iguales que es igual que la voz media, que se traduce como ser desatado. Y tenemos el tiempo auristo, cuya voz activa será lusain, desatar. Vamos a repetir, ¿verdad?, la traducción. Voz media, lusastein, desatar para sí; y voz pasiva, lucenain, ser desatado. Bien, aquí está la característica sigma alfa del auristo y también la zeta eta de la voz pasiva. Ya hemos visto, ¿verdad? La traducción va a ser igual para ambas, al igual que en el subjuntivo. Y una muy buena noticia es que no hay más desinencias que esta, ¿ya? Es lo único que hay que aprender para el infinitivo. Siempre el infinitivo va a tener estas mismas terminaciones. Con respecto al auristo segundo, la declinación va a ser exactamente la misma, solamente que a base del tema verbal del auristo segundo. Así que eso tampoco va a traer ninguna complicación. Y aquí tienen ustedes el ejemplo con el verbo leipo. Pero si hay algún auristo segundo que vaya a tomar la forma del infinitivo, se toma el tema verbal del auristo segundo y se aplican las mismas desinencias que aparecen en este cuadro. Y el infinitivo presente de eimi es einai. Así que bastante sencillo las desinencias que hay que aprender. Vamos ahora a ver lo que se denomina infinitivo articular, que es básicamente el mismo infinitivo, pero cuando agregamos el artículo. Lo vamos a ver primero como sustantivo y después como con su matiz verbal que tiene el infinitivo. Recordemos que el infinitivo es un sustantivo verbal. Cuando se le añade el artículo, se debe saber que el infinitivo es considerado un sustantivo indeclinable, por eso es que no hay más desinencias que aprender, indeclinable de género neutro. Y por lo tanto va a tener siempre el artículo de género neutro, que va a ser to. Así que siempre que se añada el artículo al infinitivo va a ser el artículo neutro to. Y el infinitivo con el artículo puede estar en la mayoría de las construcciones donde puede estar un sustantivo. Recordemos que un sustantivo puede acompañar a un verbo, pero también en algunos casos puede transformarse inclusive en el sujeto de alguna acción. Así, kalon, aquí vamos a ver un ejemplo: kalon esti to apothanein huper ton adelfon. Quiere decir, aquí hay un par de traducciones que se entregan, ustedes pueden también trabajar alguna otra, porque nos vamos a dar cuenta que cuando utilizamos el infinitivo hay veces en que no siempre podemos seguir una traducción literal, sobre todo cuando lleva el artículo. Tenemos kalon esti, entonces bueno es, to apothanein, podríamos decir en una primera aproximación a la traducción, bueno es el morir a favor, huper, de los hermanos, ton adelfon. ¿Verdad? Aquí se presentan dos traducciones. La primera dice: el acto de morir por los hermanos es bueno, o es bueno morir por los hermanos. ¿Bien? Que lo importante que to apothanein es el sustantivo. ¿Ya? Este es el sustantivo, no es el verbo. Ya, el verbo es esti. Y nos señalan que es el verbo es bueno, calón, to apothanein, el morir, ya algo así, el acto de morir o simplemente morir por o a favor de los hermanos. ¿Bien? Entonces en este caso vemos cómo opera
infinitivo cuando se le añade el artículo en su contexto de sustantivo. No es tan compleja en lo absoluto la traducción, solamente que no siempre se puede hacer de manera literal. Vamos a ver también otro infinitivo articular, que es cuando el infinitivo lleva artículo, pero después de alguna preposición. Vamos a ver también que no siempre es tan eh, automática la traducción. A veces vamos a tener que incluir algún otro concepto para que se entienda en español. Entonces aquí se nos señala que es de importancia singular el uso del infinitivo articular después de las preposiciones. Tenemos acá varios ejemplos. Metato lusai, después de desatar o después del acto de desatar. Quizás especial consideración merecen la preposición en toluein. Uno podría traducirlo literalmente como en el desatar o algo así. Pero quizá en estos casos sea más útil, en vez de en español, utilizar las palabras durante o mientras. Durante el acto de desatar, durante el proceso de desatar, ¿ya? Mientras se desata cualquiera de esas ideas. ¿Ya? Ahí tienen otro ejemplo que pueden ver, y también voy a mencionar eh, la preposición eis cuando va después con el infinitivo articular, porque eis se usa frecuentemente para expresar propósito cuando está con el infinitivo articular. Por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo. Eis tolusai quiere decir para desatar. ¿Ya? Entonces la idea de la preposición eis más el infinitivo articular es generalmente la de expresar propósito, para cuyo caso es aconsejable utilizar la palabra para. Bien, vuelta a lo mismo, no es tan complejo, solamente que hay que asimilar que en algunos casos la traducción literal no es la mejor. Y el infinitivo articular ahora con el aspecto verbal del infinitivo. Básicamente se repite un poco las mismas características que ocurren con el participio. El participio también tiene un aspecto verbal y puede tener complemento directo, calificativo. Ocurre lo mismo con el infinitivo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Es que si ustedes recuerdan, el participio no tiene un sujeto. Se aproxima a la idea de un sujeto con el genitivo absoluto, pero en sí el participio no tiene un sujeto, pero el infinitivo sí lo puede tener. Y ahí hay una pequeña diferencia, o una diferencia importante en realidad con el participio, pero que tampoco trae muchas complejidades al momento de traducir. Aquí vamos a poner un ejemplo. Dice, entolegein autus tauta. Bien, entonces podríamos traducirlo en, de forma literal, en el decir o en decir ellos estas cosas. O tomar otra traducción un poquito más trabajada, mientras dicen ellos estas cosas. ¿Qué es lo importante acá? Que autus es el sujeto del infinitivo legein, ¿verdad? Bueno, y tauta obviamente es el complemento directo. ¿Quién es el sujeto? Ellos, autus. ¿Cuál es el verbo? Legein, que está con infinitivo articular, ¿bien? Y después de una preposición, que es lo que veíamos en la lámina anterior. Entonces, en o mientras o durante, algo así, ellos dicen estas cosas, es la frase que podemos traducir con esta oración griega. ¿Bien? Entonces ahí tenemos claramente el sujeto de la oración. Y lo que les comentaba, no es posible siempre traducir literalmente el infinitivo articular, sobre todo cuando va con alguna preposición. ¿Bien? Aquí no hay que entonces intentar forzar una traducción palabra por palabra, sino que en caso como este es mucho más aconsejable captar bien la idea global de la frase. Vamos finalmente a ver el discurso indirecto, que es en el fondo el reproducir algo que otra persona dijo. Solemos traducirlo, o sea, solemos decirlo en español como él o ella o alguien dijo que. Ese dijo que es
el discurso indirecto, ¿verdad? Estamos reproduciendo algo que otra persona dijo. Entonces, a veces, pero minoritariamente, en griego se expresa el discurso indirecto utilizando el acusativo y el infinitivo, que es bastante extraño y además eh, no es tan sencillo, o sea, la traducción igual no puede ser palabra por palabra. Aquí tenemos un ejemplo: elegon, hoi anthropoi, auton einai, ton profecten. O sea, ahí tenemos auton einai, tenemos el acusativo y el infinitivo. Cuando estos dos van juntos en una oración de este tipo, podemos ver que hay un discurso indirecto. La idea es: los hombres, hoi anthropoi, elegon, estaban diciendo o decían. ¿Cuál sería la traducción a español? Que el autón, el que no está explícito, que el autón era Einein, que está en infinitivo, el profeta. Bien, entonces, esta es una forma en cómo se puede construir el discurso indirecto, sí, pero es la menos usada. Bien, pero igualmente se las comentamos en este curso, pero generalmente, y esto ya es quizás lo que tienen que poner más atención, es que el discurso indirecto se expresa por joti, ¿bien? Por esta partícula, con el indicativo. Aquí vamos a volver al modo indicativo que hemos visto en buena parte de este curso. El uso es igual que en español, salvo la siguiente diferencia. En el discurso indirecto en griego, el mismo modo y tiempo se retiene respecto a cómo fue utilizado originalmente. Vamos a ver un par de ejemplos que creo que con eso va a quedar claro. Tenemos acá la oración legei hoti, entonces aquí introducimos el discurso indirecto, blepei ton apostolon. ¿Cómo traducimos esto? Él dice, legei, que hoti ve al apóstol, blepei ton apostolon. Yo puse aquí el ve el apóstol entre comillas solamente para indicar que ese es el discurso indirecto, que es lo que la otra persona dijo, la otra persona dice, perdón, está en presente, la otra persona dice que ve al apóstol. Y aquí la verdad es que la traducción es tal cual como nosotros la entenderíamos en español. Sin embargo, en este otro ejemplo cambia porque la oración no está en presente, sino que está en pasado. Y aquí utilizamos, aquí la frase dice, eipon hoti, e introducimos el discurso indirecto, blepei ton apostolon. Presente, blepei, pasado, eipon. Auristo. Literalmente, nosotros lo traduciríamos de la siguiente manera. Él dijo, eipon, él dijo que Joti ve al apóstol, blepei ton apostolon. Pero si bien eso está bien como una traducción literal, no hace sentido a la forma en que nosotros utilizamos el discurso indirecto en español. Porque para entenderlo bien en español deberíamos traducirlo de la siguiente manera. Él dijo que vio al apóstol. No, él dijo que ve al apóstol. ¿Bien? Y esa es la diferencia que hay respecto al discurso indirecto entre el griego y el español, que el griego mantiene la forma y el tiempo respecto al discurso original. En español nosotros adaptamos el tiempo al tiempo que corresponde. En este caso, si se está diciendo esto en el presente, mantenemos el presente, en cuyo caso no hay diferencia con el griego. Pero si nosotros lo estamos diciendo como parte de un discurso pasado, cambiamos el tiempo al pasado. ¿Bien? Pero en lo demás, la lógica es tal cual como se utiliza en español. Bueno, con esto hemos terminado la lección número 21 de este curso de griego del Nuevo Testamento. Vimos varios ejercicios en la lección, así que por eso tampoco vamos a incorporar nuevos ejercicios. Y el llamado es a que puedan practicar con los ejercicios que están en el curso, en el libro guía de este curso, que está en la descripción del video.